es el tiempo, ¿ok? What time is this? It's telling time. Súper sencillo, súper práctico. He creado para ustedes los siguientes, un PowerPoint, donde ahí vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es observar aquí. We are going to see y we are going to listen the track. Vamos a escuchar el track que está aquí presente, pero permítanme y silenciar el WhatsApp porque algunos creo que están que escriben en el WhatsApp. Pero bueno, ya es noticia nueva que mientras yo estoy con ustedes en clase, yo no puedo atender consultas por el WhatsApp, ¿verdad? Porque es como que me vaya de la clase y los deje solo. Igual. Perfecto. Let's get started. Listen the track and pay attention. Lesson B. What time is it? Page 38. Exercise 1. Telling time. It's 12 o'clock. It's noon. It's 12 p.m. It's midnight. It's 12 a.m. It's 12:05. It's 5 after 12. It's 12:15. It's a quarter after 12. It's 12:30. It's half past 12. It's 12:40. It's 20 to 1. It's 12:45. It's a quarter to 1. Okay, that's it for page about the vocabulary. Eso es respecto al vocabulario. ¿Qué podemos apreciar aquí? Estos son time, es decir, tiempos. Por tal motivo podemos apreciarlos en dos de sus fases, ¿no? Hay una manera americana sencilla, está la manera exacta, que es como los británicos la manejan, y está la militar, que todos conocemos, ¿verdad? Pero obviamente no vamos a trabajar la militar, solamente vamos a hablar un poco sobre lo que es la británica y la americana, ¿yes? O formal and informal time, digamos, el tiempo formal e informal. Aquí lo primero que podemos apreciar es it's 12 o'clock. Aquí nos están indicando que son las 12 en punto. It's noon and it's 12 p.m. es otra manera de decir que es mediodía. Pues it's noon quiere decir mediodía. ¿Perfecto? It's 12 p.m. es lo mismo que yo pueda decir it's 12 o'clock. ¿Verdad? Solamente que estoy indicando si es AM o PM. Si es tarde o si es noche. ¿Correcto? Aquí luego sigue con it's midnight, que son expresiones para hablar de medianoche. It's 12 AM. ¿Sí lo pueden apreciar? Luego tenemos la hora donde también podemos ver, dice, it's 12:05. En el inglés tenemos dos maneras de expresar lo que es el cero. Podemos decir zero o podemos decir O en cuanto a lo que es la americana, ¿ya? Entonces, siempre teniendo cuidado con eso. Yo puedo decir O para referirme a cero y puedo decir zero, ¿ok? It's 12:05 o it's 5 after 12. Y también podemos apreciar lo siguiente, dice, it's 12:15, if a quarter after 12, is 12:30, is half past 12. Dos maneras de decir que son las 12:30. Is 12:40, is 20 to 1. Son lo que es las 12, ok, y 40, como podemos ver, apreciar aquí. Y abajo dice is 20 to 1. ¿Qué quiere decir is 20 to 1? Son 20 para la 1, ok. Para la 1, ok. Y is 12:45 is quarter to 1. Por eso he creado un documento, porque de esta manera no lo van a aprender. Ahí lo que hay es un montón de expresiones para hablar del tiempo, ¿verdad? Por eso he hecho lo siguiente, figúrense, para ustedes. Ok. Good. Can you see the document? ¿Pueden ver el documento? Yes. Sí, lo veo. Ok. What do you see? A clock. A clock. Excellent. Un reloj, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos, anybody can help me to read it? ¿Alguien me puede ayudar a leer? Flores.
La hora de inglés, No tiene la carta expresión declaratoria. utilizada en inglés, para preguntar la hora es la siguiente. What time is it? Y otra bien, what daytime menos actual. ¿Qué hora es? Aunque también existen otras posibilidades. Ya. Ok, creo que alguien está hablando por allí. No sé si se escucha, se aprecia un ruido, ¿no? Mucho cuidado allí. Pueden silenciar todos sus micrófonos y solo habilitarlos para participar. Johanna, tienes que habilitar, y Piero y Gabriel, su cámara y su micrófono, ¿ya? Si no, no optan por el punto. Perfecto, entonces tenemos lo siguiente. Dice, la expresión utilizada en el inglés para preguntar la hora es la siguiente. We have the following way to ask at the time. Tenemos la siguiente expresión para preguntar sobre el tiempo. What time is it? Es decir, ¿qué hora es? O también podemos decir, what's the time, ¿verdad? What's the time es otra manera, digamos, informal de preguntar qué hora es, ¿ok? Ambas son válidas. Luego tenemos lo siguiente, what time is it? Aquí vamos a poder apreciar lo que es la parte de las horas, el reloj. Como podemos apreciar, esta es la manera más formal, utilizando el to y utilizando el past, y es una manera enredada, ¿no? Pero, digamos, digo enredada porque tiene un trabajo más, tiene una estructura. Perfecto. Para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a repasar los cardinal numbers, pero ustedes me van a ayudar porque yo creo que ustedes recuerdan cuáles son los cardinal numbers, ¿verdad? Hikari, can you help me? 1, 3, 2, 3. No, 2. Aquí está el que me... Profe, he escrito mal. Sí, sí. Ok, 3, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 6, 13, Yes, 13. Next. 14, Excellent. 15, 16, 17, 18, 19. Excellent, very good. That's it, Hikari. Thank you. Congratulations. Piero. 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Excellent, very good. So we have the following expression. Estos son los cardinal numbers, es decir, los que conocemos habitualmente. Ahora, ya tenemos los principales del 1 al 10, ¿ok? O en este caso, del 1 al 9, porque aquí tenemos de 10 en 10, ¿verdad? 10 to 10, es decir, de 10 en 10. Y por último, nos faltaría es conjugar ejemplos. Si yo quiero expresar y decir 35, 34, lo único que voy a hacer es utilizar esta misma expresión que tenemos y lo voy a conjugar con uno de los iniciales, ¿verdad? Es decir, si yo quiero decir 35, ¿cómo sería, Mateo? Mateo. Profe, 35. Perdón, ¿quién acaba de participar? Bárbara. Chacón, 35. Muy bien, very good. Ahora, si yo quiero decir 65, ¿cómo diría Johanna? Johanna, 65. Ok. Gabriel, 97. 97. 97, ok, very good, excellent. Entonces ya sabemos que tengo que aprenderme obligatorios estos que están acá, mírenme. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Por qué? Porque esos no van a cambiar, tú no vas a combinar ninguno, no, esos ya están establecidos, ¿ok? Entonces, obligatorio, you have to learn them. Obligatoriamente te lo tienes que aprender. ¿Sí? Este es un review acerca de los numbers, porque se ha dado el caso. Entonces vamos a lo que hablamos sobre el tiempo.
What time is it? Tenemos la primera regla. Cuando hablamos sobre el tiempo puntuales, vamos a utilizar la expresión o'clock. Es decir, yo quiero decir que es la 1 en punto, ¿cómo decimos? 1 o'clock. 1 o'clock. Muy bien. Pero faltaría algo. Siempre en el inglés utilizamos the present of be, es decir, la forma del presente del verbo to be is, y el subject it's, ¿verdad? It is. Obviamente que en la contraction sería it's. ¿Sí lo han visto, no? Yo puedo decir it is o it. Entonces, si es una hora o'clock y es la 1 en punto, yo diría it's 1 o'clock. Así tal cual como pueden apreciar. It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. Ustedes, la siguiente sería 3 o'clock. yes, the next. Todo, chicos. La siguiente. 4 o'clock. 4 o'clock, 5 Okay. o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. 10 o'clock, 11 o'clock, 12 And o'clock. 12 o'clock. Very good. La o'clock es la regla sencilla cuando yo voy a hablar del tiempo puntual. Excellent. Ahora, vamos a la siguiente. Ya no tenemos o'clock. Ahora vamos a el uso del have. Vamos a utilizar have. ¿Ya? ¿Cómo podemos apreciar? En la siguiente oración, aquí lo podemos ver. Miren. Ay, excuse me. Ok. En la sección de have, lo acabamos de ver hace algunos minutos en el book. Les voy a mostrar nuevamente para que puedan apreciarlo. ¿Ya? Miren, aquí está. ¿Eh? Can you see the book? ¿Pueden ver el book o no he mostrado todavía el book? Yes. ¿Sí? Yes. Ok. Aquí Lo la veo. podemos ver, dice, it's 12:30. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cuando yo digo if half, estoy hablando de media hora, ¿ok? Entonces, aquí estoy diciendo que son las 12:30 y 12:30. Cuando yo voy a referir en el resto de los horarios, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir if 1:30 para decir es la 1:30. If 2:30 para decir son las 2:30. La siguiente, ¿cuál sería? Mateo. Mauricio. Georgana. Gabriel. What? ¿Qué tengo que hacer, profe? La siguiente, pues. Ya habíamos dicho y 1:30 y 2:30 seguiría. A quarter past. No. Estamos hablando de 1/2. Oh. Alanis. No me acuerdo. Is half past 3? Excellent. Is 1/2 ¿ok? En este caso, 3. Es decir, son las 3:30. Si yo quiero decir que son las 4:30, yo voy a decir is 1/2 is 1/2 is 1/2 ¿sí? Como pueden apreciar en el book, como acabamos de ver hace algún momento. Miren, ¿ve? If 12:30, en este caso 12, ¿sí? Si yo quiero decir que son las 7:30, ¿cómo lo diría? It's 7:30. Y 7:30. Es casi igual como decir son las 7 en punto y 7 o'clock. Lo único que tengo que decir es 1/2. Entonces, cuando yo voy a hablar de una hora con la mitad de otra, es decir, 1:30, ¿verdad? Yo voy a utilizar la expresión 1/2. Esto es en la forma formal, ¿no? En esta manera de expresar el tiempo, hablar sobre el tiempo. Chicos, no estamos para estar haciendo dibujitos, ¿ya? El tiempo lo que hacen es... Ok, perfecto. Seguimos. Entonces ya manejamos el o'clock y ya manejamos el 1/2. ¿Ok? Entonces ya sé o'clock y 1/2. Cuando hablo de o'clock me refiero a... En punto. En punto.
Ok, y cuando hablo de half past, Media. Y media. media. Ya, Una o media sea, hora, ¿no? la mitad. Perfecto. La Entonces mitad. ahora vamos a trabajar lo que es el to. Vamos al to. ¿Por qué el to está de este lado? El to lo vamos a utilizar cuando nos falta cierto tiempo para llegar a otra hora. En su traducción es como cuando nosotros decimos en el español, faltan 10 para las 7, faltan 3 para las 5. Me doy a entender, ¿no? Así va a ser en el inglés, en su manera de decir. Nosotros podemos decir, faltan 3 para las 5, pero yo también puedo decir que son las 2:57. Los dos es lo mismo, sino de dos maneras, ¿correcto? ¿Yes? Entonces, miren acá. Cuando voy a utilizar el to, yo tengo lo siguiente. It's, voy a utilizar la expresión if como siempre, ¿verdad? Pero figúrense, if I to, si yo quiero decir son 5 para la 1, yo voy a decir if 5 to 1. ¿Sí logran ver, no? If 10 to 1, faltan 10 para la 1. ¿Sí lo logran ver? Yes. If 10 to 1. Ahora yo puedo decir is 10 to 2. ¿Qué sería eso? Son 10 para las 2. Faltan 10 para las 2. Si yo digo is 20 to 1, ¿cómo sería? Son 20 para la 1. Son 20 para las Claro, son 20 para las o faltan 20 para las. ¿Perfecto? ¿Correcto? Ambas expresiones las puedo decir. Son 20 para las o faltan 20 para las. ¿Ok? Is 20 to 1. Faltan 20 para la 1. En este caso, no podemos utilizar what time is it in this moment? ¿Qué hora es en este momento? Podemos apreciar que son las 11:23. Esta es de la manera americana. De la manera americana yo solamente digo los números, ¿sí? Que aprecio, tanto de un lado como del otro. Pero de la británica es más sofisticada. No puedo utilizar la expresión to porque no me faltan, por lo general no decimos faltan 43 minutos para, no, ¿verdad? Siempre cuando faltan pocos minutos, nosotros decimos faltan 20 para las 3, faltan 5 para las 3, faltan 10 para la 1. Es de costumbre utilizarlo de esa manera, ¿correcto? Entonces, vamos a continuar. Tenemos la expresión a quarter. A quarter lo vamos a utilizar cuando tenemos o nos faltan 15, cuando vamos a expresar 15, ¿ok? Vamos a decir a quarter en la forma formal, ¿ok? Entonces, vemos, dice, is a quarter to 1. Cuando yo digo is a quarter to 1, ¿qué quiero decir? Es un cuarto para las 1. ¿Un cuarto para las 1? Yes, is a quarter to 2. Un cuarto para las 2. Yes, is a quarter to 10. Es un cuarto para las 10. Es un cuarto para las 10. Entonces, ¿qué tengo? Cuando yo voy a utilizar to, lo voy a utilizar a partir de los 30 minutos en adelante. ¿Me doy a entender? Ya pasaron los primeros 30 minutos. Entonces, yo lo puedo utilizarlos. Y yo puedo decir, faltan 25 minutos. ¿Cómo diría? Faltan 25 para la 1. If It's 25 to 1. Yes, it's 25 to 1. Faltan 25 para la 1. ¿Están viendo? Entonces lo vamos a utilizar to cuando ya ha pasado los 30 minutos. Por eso le decía que no lo podemos utilizar en la actualidad porque son las 11:25. Entonces yo tengo que utilizar la expresión past para los 30 minutos antes. ¿Ya? Es como que yo diga, estoy en una hora y han transcurrido ciertos minutos. Lo normal, cuando digo, es la 1:05, yo voy a utilizar la expresión past. Es la 1:10, yo voy a utilizar la expresión past. Son las 2:15, voy a utilizar la expresión past. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser? Figúrense, aquí lo tenemos y lo vamos a observar. ¿Cuándo voy a utilizar past? Obviamente cuando ya han transcurrido, ya estoy en una hora y ya empezaron a transcurrir los minutos, ¿verdad? Pero dependiendo de los 30 primeros minutos. ¿Sí logran entender, no? Tenemos lo siguiente. If 5 pass. Figúrense. If 5 pass. Son las 5 y... Son las... If 5 pass 1. ¿Qué quiero decir con esto?
Son la 1:05, ¿ya? Y 5 past 1. Son la 1:05. ¿Sí lo logran ver? Y 5 past 1. Entonces, si yo digo Yes. y 5 past 2, ¿qué quiere decir? Son las 5. Las 2 y 5. Son las 2 y Las 2 y 5. 5. Vieron que es un poco, tiene su estructura. Por eso hay que estar muy pendiente. Porque es como que una estructura enredada, ¿sí? Entonces hay que estar pendiente porque es la forma formal. Y aunque digamos que no los aprendamos del pie a la letra, es decir, perfecto, ya voy a saber entender. Y cuando lo vea voy a decir, no, eso es el tiempo en su forma formal, ¿sí? Correcta. Entonces, ya sabemos, pass lo voy a utilizar para los primeros 30 minutos. Si yo digo, if I pass 1, son la 1:05. Si yo digo, it sits past 1, son la 1:06. It's a past 1, es la 1:08. 1:08. Entonces, así mucho cuidado con eso. Ahora, cuando digo, is 10 past 8, ¿qué sería? 1:10. Yes, 1:10. Is 10 past 8. Dije 8. ¿Ya? Es las 8:10. Pendiente allí. Perfecto. Entonces, ya así lo mismo va a ser cuando sea la 1:15. Yo digo, is a quarter past. Ya no digo is a quarter to. ¿Sí? Hace rato decíamos is a quarter to. Ahora vamos a utilizar la expresión is a quarter past. ¿Sí? Is a quarter past quiere decir son la 1:15. O en el caso que yo diga is a quarter past 2. O is a quarter past 1. Excuse me. Si yo digo is a quarter past 2, son las 2:15. Is a quarter past 3, son las 3:15. Is a quarter past 4, son las 4:15. Y así sucesivamente. ¿Perfecto? Y igual cuando tenga 20, si es 20, is 20 past 5. ¿Qué sería is 20 past 5? Is 20 Son past las 5. 5:20. Son las 5:20. Muy bien. Entonces, vamos a ver la hora en este momento. What time is it? ¿Alguien que me pueda decir qué hora es? 11:28. 11:28. Claro, yo puedo decir is 11:28, pero esa es la americana. Estamos hablando, esa sería la informal. Ahora utilizando la formal, que es la que estamos viendo ahora. ¿Cómo yo diría son las 11. It's 11 past. It's 11 past It's 29. 38 past 1. Past Yes. 12. Is 28 past 11, no 1. ¿Por qué 11? Porque 11 es 11. ¿Vieron que es un poco... What time is it? Is 11 past, excuse me, is 28 past 11. Es decir, son las 11:28. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, si yo quiero decir que son las 11:20, ¿cómo lo decimos en inglés? It's 11 past. I don't know. It's 20 past 11. Yes, it's 20 past 11. It's 20 past 11. Perfecto. Entonces, si yo digo... ¿Cuánto ha recorrido la hora y luego la hora en que está, verdad? Correcto. ¿Cuánto el tiempo, los minutos y luego la hora en que está? Pero obvio, sin olvidar la expresión past. Entonces, ahí tengo que tener mucho cuidado. Cuando me falta, ¿correcto? Para llegar a una hora, para completar una hora, y cuando está en esa hora ya ha empezado a transcurrir dentro de los 30 minutos, ¿sí? Ahora, si yo quiero decir que es la 1:15, ¿cómo lo digo? It's 15 past 1. Ah, ¿qué dijo primero? Casi, Chacón, casi. A quarter past 1. Excellent. It's a quarter past 1. 1 past 1. Sí, it's a quarter past 1. De esta manera yo voy a indicar, obviamente, que... ¿Qué voy a decir de esta manera? De esta manera voy a permitir o expresar a quarter, ¿perfecto? Los 15 minutos. Es lo único que hay que tener mucho cuidado. It's a quarter past 1, it's a quarter past 2, it's a quarter past 11, it's a quarter past 10, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Entonces ya sabemos, utilizo clock para
En punto. Un punto. Punto. Half past, Y media. En y media. media. To, para expresar qué. Ya es más allá de lo que Para falta los para minutos. que termine la hora. Porque comience Sí, la los hora. minutos cuando ya estamos cerca de una hora, ¿no? En este caso, lo que comprenden los 30 minutos que nos faltan para llegar a otra hora, ¿sí? Y past, voy a utilizarlo para los primeros 30 Pasado minutos. las. Claro, los primeros 30 minutos, ¿ok? Sí, Es como que yo diga en español, son, pasada la, ¿sí? Son 5 minutos pasadas las 11, pero no tiene mucho sentido decirlo así, ¿verdad? O sea, la traducción más correcta es decir, son las 11:05, pero de una manera más formal. Obviamente que el americano es más fácil, yo digo, it's 11:05, o 05, ¿verdad? Son las 11:05, ¿correcto? Entonces, ahí estamos aprendiendo lo que es el uso de la expresión o la manera de expresar el tiempo formal, ¿ya? Entonces, como podemos ver en pantalla, o'clock, obviamente que se utiliza para ambas, tanto para americanas como para la británica. Estas expresiones como it's noon son también utilizables. Yo puedo decir es mediodía, yo puedo decir it's 12 p.m. también, ¿verdad? Yo puedo decir que es medianoche, yo puedo decir it's 12 a.m. o it's midnight. Ambos son correctos. Al yo decir que es medianoche, ya todos sabemos que es medianoche. So it's 12 a.m. Son las 12 de la noche. ¿Correcto? Entonces, aquí mucho cuidado cuando vamos a utilizar las expresiones. ¿Perfecto? Con lo que refiere la americana y la británica. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. ¿Sí recuerdan? ¿Ya? Entonces aquí hay una expresión que también es muy típica, pero no la vamos a ver. Dice aquí, it's 12:05. Dice, E5 after 12. ¿Por qué? Porque si vemos 3, 4 maneras de cómo decir el tiempo, lo que vamos a hacer es enredarlo. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar en esas dos, la británica y la americana. Solamente eso será. Ahora, ¿alguna pregunta, chicos? Any question? No. No. Profe, si uno está en Europa, en Inglaterra y dice la hora de forma americana, ¿se confunden? No, si saben de qué estamos No, hablando. claro que la entienden. Claro que la van a entender. Pero es más común decirla así, pues, ¿no? ¿Entiendes ahora lo que quiero decir? O sea, es más común trabajarla en este sentido más formal. Pero obviamente que el conocimiento que nosotros tenemos es gramatical y se mantiene en el tiempo. Acuérdense que la realidad es otra. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que si nos vamos a América o en Norteamérica, ¿no? O lo que es el Reino Unido, United Kingdom, hay ciertas expresiones o manera de hablar muy coloquial, ¿no? Como se puede apreciar en el español. En Colombia tienen sus expresiones típicas y maneras de decir quizás la hora, en lo que es Brasil, ¿no? Pero ya ahí es portugués. Lo que es Ecuador, lo que es Panamá y así sucesivamente, pues. Aunque siempre se mantiene en el mismo formato, ¿no? Entonces, cada país amolda, tiene su costumbre de expresar, su manera de indicar el tiempo. Por lo general, nosotros trabajamos muy directo, son las 3. A veces ni decimos en punto. Son las 3, pero ya lo entendemos con decir son las 3, ¿verdad? O sea, si alguien te dice, what time is it? ¿O qué hora es? Son las 3. Ah, ya, gracias. Ni siquiera decimos si es en punto, que sería lo correcto, ¿verdad? Son las 3 en punto. Entonces, es parte de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, chicos? Hoy vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar la diapositiva y vamos a practicar este uso, ¿ya? Este uso del tiempo formal, ¿correcto? Entonces eso va a ser todo por el día de hoy. ¿Por qué? Porque si seguimos avanzando, lo que vamos a hacer es confundirnos. Vamos a hacer un stop, vamos a leer, vamos a practicar, ¿ok? Y de esa manera vamos a asimilar esa información y vamos a continuar con el resto de la actividad, la siguiente clase que sería el Tuesday, ¿verdad? Next class, el martes. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Profe,
le tenemos que copiar así. Es que no Eh, tengo reloj. En este caso, bueno, sería más cómodo que lo copien, ¿no? Pero si pueden imprimir, le voy a indicar. Si lo imprimen, no, ustedes pueden imprimir las imágenes, no hay problema. Porque la mayoría son imágenes, ¿no? Pero hay ciertos escritos que serían buenos que los anoten, porque si lo imprimen, esa es mentira que van a aprender. Olvídense. ¿Ya? Lo que saben, ok, pueden imprimir, quizás los números, pero en los números a veces ni siquiera sabemos cómo se escriben. No, o nos olvidamos. ¿Por qué? Porque no los practicamos. La práctica nos ayuda. Entonces, si yo lo imprimo y lo coloco ahí ya, en el examen o en cuando les esté preguntando, ¿qué hacemos? No practicamos. Entonces, yo sé que a veces se escribe, pero por lo general en el curso no se escribe tanto. Lo que quizás lleva un poco más son las worksheets, las hojas de trabajo. Lamentablemente para el que no posee la presentación física, pero si tiene para imprimir se le facilita, porque por lo general a Lani yo no termino la sesión y a Lani ya a los 10 minutos está enviando su actividad. ¿Por qué? Porque está nada más de a veces seleccionar, a veces de completar, y es súper sencillo. Pero como a veces no tenemos el book o la hoja, el formato, nos cuesta un poco porque hay que escribir todo, y ahí es donde yo les digo, el que no tiene el book puede escribir solamente la respuesta. Claro, para facilitar y que no escriba toda la información. Entonces, si quieren imprimir, imprima nada más las imágenes, las dos primeras imágenes, ¿sí? Pueden imprimir esta, pueden imprimir esta también si lo desean, pero ya estas dos últimas sí me las van a escribir, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la manera como expresar y a repasar, chicos, repasar, ¿ok? A repasarlo, porque si no se repasa, olvídense, es como la matemática. Si no se repasa, se pierde esa información. Se borra del disco duro, se extravía la información, delete, eliminada. ¿Ok? Any question, alguna pregunta? No, profe. Ok, vamos a ver, yo sí tengo una pregunta. Yo sí tengo una pregunta. What time is it? 11:39. 39 past 11. It's 35. 39 past ¿Vieron? 11. Porque hay que practicar. Figúrense, como son 11:39, es decir, son las 11:39, yo no puedo utilizar has passed. Voy a utilizar to, porque ya pasé los 30 minutos. Entonces voy a decir como decir faltan 20 para las 11. ¿Cómo digo faltan 20 para las 11? 20:12. ¿Cómo? 22. 20:12. No, 22. Yes, it's 22. 12. It's 22:12. Así de sencillo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Faltan 22 minutos, ¿ya? It's 22 to 12. Faltan 22 minutos para la 12. Perfecto. Ahora, what time is it?